Somos mudas, pero no sin poder. Estamos silenciosas, pero no sin resolución. Somos intocables, pero no sin coraje. Somos hermanas y tenemos un solo padre. Somos buscadoras y encontraremos nuestra presa. Somos guerreras y hay de aquellos a los que nos oponemos. La marca del emperador está en nuestra frente y todos los que tratan con la disformidad deben de tener cuidado. Su juicio y venganza son nuestros para entregarlos. Lema de las Hermanas del Silencio. Bien, empecemos por dar un contexto rápido sobre estas chicas bien badass que son ellas. Imagino que muchos ya las conocerán, pero también tengo entendido que no son muchos los que saben el contexto más a fondo sobre la Hermandad Silenciosa, la historia de las Hermanas del Silencio, y además aquí entre nos gente, ellas odian que se les diga Hermanas del Silencio. Sí, verán, si tú le dices así a una te va a mirar feo. Ellas prefieren el término anatema saicana. Es como la forma prudente, respetuosa de referirse a ellas. Ellas consideran como una forma muy vulgar y por debajo de su estatus el que les digan hermanas del silencio. Es como la forma del populacho de decirles. Verán, las hermanas del silencio, también conocidas como la Hermandad Silenciosa, las buscadoras de brujas, el azote pálido, las desalmadas, las doncellas nulas, las Eirine y las hijas del abismo, alguna vez fueron el brazo militante del Adeptus Astra Telepática y fueron referidas internamente dentro de los registros del Adeptus Terra como Departamento Investigates o el Departamento de Investigación. Son una orden exclusivamente femenina de cazadores de brujas imperiales y nulos psíquicos desalmadas, cuya tarea es cazar psíquicos renegados y otras amenazas psíquicas en toda la galaxia. También ayudan a hacer cumplir las rígidas leyes del Imperio sobre el uso de los poderes psíquicos. La Hermandad Silenciosa estuvo más activa durante la época de la Gran Cruzada a finales del milenio 30 y principios del 31. A raíz de la herejía de Horus, se volvieron mucho menos activas en los asuntos imperiales hasta tal punto que durante la mayor parte de los últimos 10.000 años terrestres se creyó erróneamente que la orden había sido disuelta. Sin embargo, las Hermanas del Silencio han vuelto recientemente a la prominencia en el imperio de la humanidad, sobre todo tras el renacimiento de la Gran Grieta, o The Great Rift, o Cicatrix Maledictum. Amo decir esos nombres así. Y el inicio de la era Indomitus. El propósito original de las Hermanas del Silencio era cazar y matar a los psíquicos humanos renegados cuyas actividades presentaban un peligro terrible para la gente del recién nacido imperio y supervisar el diezmo de los psíquicos de todos los mundos imperiales a Terra, navegando así por el oscuro vacío entre las estrellas a bordo de las temidas naves negras durante la Gran Cruzada. La Hermandad Silenciosa era la encargada del Gran Diezmo, conocido por algunos como el Psyker Cool o la Casa que Nunca Termina. Cada una de las guerreras de esta orden son Nulls, parias, ya saben, que son seres sin almas que inspiran pavor entre los demás mortales por donde caminan. La principal base de operaciones de las Hermanas del Silencio era la ciudadela Somnus en la Luna. Y sí, si se preguntan a cuál específicamente, era en Luna, que es la luna de Terra, la cual era mantenida por los antiguos cultos selenitas de ingenieros genéticos que habían gobernado ese mundo durante mucho tiempo. Junto con la Legio Custodes, las Hermanas del Silencio tenían el derecho y el deber de caminar libremente dentro del santuario interior de las bóvedas imperiales en las profundidades del Palacio Imperial, el dominio soberano y único del emperador. Tras el fin de la herejía de Horus, la humanidad se volvió supersticiosa y temerosa de lo desconocido, y la Hermandad Silenciosa fue expulsada por un imperio desconfiado.
Desaparecieron de la historia imperial durante casi 1500 años estándar, hasta que el imperio enfrentó la aniquilación a manos de los enormes Waaagh orcos, liderados por el caudillo de guerra conocido como la Bestia en el milenio 32. Los últimos vestigios de la Hermandad Silenciosa jugarían un papel clave en la derrota de este orco y en desviar el desastre. Aunque se disolvieron oficialmente después de la era de la apostasía en el milenio 36, muchos enclaves de la Hermandad Silenciosa todavía luchaban por la causa imperial, aunque en una capacidad más secreta y elitista que antes. Con la resurrección de Roboute Guilliman como Lord Comandante del Imperio y Regente Imperial, después del nacimiento de la Gran Fisura a finales del milenio 41, la Hermandad Silenciosa ha comenzado a servir más abiertamente junto a las fuerzas militares imperiales una vez más, particularmente entre las flotas del Imperio, como lo es la Cruzada Indomitus. Cuando era niño en Gehenna, recuerdo las historias de las doncellas blancas, fantasmas terroríficos que venían en la noche para robarse a los nacidos de brujas y a los niños que habían cometido terribles males. Se decía que podían encontrar a los malvados sin importar qué tan profundo se hundieran en la colmena o hasta qué aguja olvidada subieran. A medida que crecí, llegué a creer que tales cosas no eran más que mera superstición. Pero ahora que soy un oficial de la Gran Cruzada, ensangrentado en los campos de batalla de una veintena de mundos, he llegado a descubrir que mis temores infantiles eran ciertos y bastante válidos. Las memorias del coronel Gudrun Setz, del 227º Rifles de Gehenna. Sí, hay muchas historias con estas chicas. Verán, de todos los sirvientes del emperador de la humanidad, las Hermanas del Silencio eran quizás las más reservadas y misteriosas. Son una organización encubierta que sirvió como brazo militante primero de la Divisio Astra Telepática en el momento de la Gran Cruzada y luego de la Adeptus Astra Telepática desde su fundación después de la herejía de Horus. Pinche calvo. Y dentro de cuyas filas y títulos se les conoce al menos el nombre, en documentación forzal como la Divisio Investiga o la División de Investigación, la cual es una frase bastante oscura que encubre un mundo velado en el que muy pocos han tenido alguna vez el poder o la autoridad de mirar hacia adentro. Los deberes de la Hermandad Silenciosa eran complejos y múltiples, pero en esencia eran guerreras, investigadoras, cazadoras y carceleras. Su tarea era buscar, capturar y procesar a los psíquicos de la población humana del Imperio en constante expansión y devolverlos a la Divisio Astra Telepática para su evaluación y disposición. Como parte de esta tarea interminable, su deber también era cazar a los psíquicos renegados y destruir a aquellos que se consideraran demasiado peligrosos para el resto de la humanidad como para dejarlos vivir. Se trataba de una tarea peligrosa que iba mucho más allá de las capacidades de cualquier fuerza militar o policial meramente humana. Pero su ejecución es posible y en algunos casos perfecta, no simplemente gracias a la destreza marcial de la propia hermandad, sino fundamentalmente a sus principios más básicos, que es su naturaleza como nulidades psíquicas. Los tontos pueden llamar a estas mujeres abominaciones, brujas y monstruos. Solo los sabios conocían a las hermanas como las más valientes de todas las salvadoras de la humanidad, aquellas que luchan contra el caos mismo. Inquisidor de Maros. Verán, durante la Gran Cruzada, el emperador mantuvo un batallón permanente de la Hermandad Silenciosa dentro de sus ejércitos personales. Se les asignó la tarea de cazar y exterminar a aquellos que usarían su talento psíquico contra el Imperio o sus compañeros humanos durante las guerras por el cumplimiento imperial. Desde entonces, el mandato de las Null Maidens, o las Damas Nulificadoras, como también les solían decir, que emprenden una guerra casi constante debido a la exigencia de las palabras del emperador. Las Hermanas del Silencio son perlas raras en el océano ilimitado de la humanidad. Cada hermana es una entre 1 billón,
ya que la arquitectura mental de quienes albergan el gen paria no se parece en nada a la de la manada común. Estas se dice que tienen un vacío sorprendente en lugar de ese núcleo espiritual y emotivo que empodera y guía a un humano típico. Esto no es una simple ausencia, sino un abismo hambriento y absorbente que hace que incluso los espiritualmente inertes se sientan inquietos y con náuseas. Es esta anomalía la que convierte a las Hermanas del Silencio en la pesadilla de las brujas y demonios por igual. El emperador alguna vez se refirió a esta cualidad como un don poco común entre sus sirvientes más esotéricos, pero en muchos sentidos es también una aflicción alienante e ineludible. Sin embargo, en una galaxia donde las sombras de los peores excesos de la humanidad adquieren forma física gracias al poder del Immaterium, es de hecho un recurso precioso. El sacrificio que hacen estos parias es profundo, pero sin él, la humanidad bien podría haberse consumido hace mucho tiempo. Ahora, después de que nuestro queridísimo y adorado Calvito hiciera cositas, después de que la rebelión del Señor de la Guerra fuera detenida en el asedio de Terra, y el emperador fuese enterrado en su trono dorado, las Hermanas del Silencio se encontraron sin dirección. Muchos fueron asesinados o fueron perdidas para siempre, dispersas y varadas en una galaxia devastada por la guerra. Eso sí, sin dejarse intimidar por la repentina falta de orientación, se dirigieron al extranjero, a los rincones de la galaxia, al imperio en general, para continuar así su trabajo. Allí entre las estrellas cazaban a psíquicos y brujas rebeldes con incansable fervor, algunos como parte de la Adeptus Astra telepática y otras como agentes solitarias pero leales que eventualmente se asentaron entre las abundantes hordas de la humanidad. En algunos casos raros, estas cazadoras aprendieron a suprimir sus auras misteriosas hasta cierto punto y a vivir junto a otros. Así incluso llegaron a engendrar sus propios linajes. Aunque ninguno de estos posibles colonos permaneció en un lugar por mucho tiempo, ya que el gen paria no es nombrado de brazos cruzados, o sea, no se le llama gen paria por nada. Donde quiera que las Hermanas del Silencio buscaran una nueva vida, fueron acosadas al exilio una vez más por aquellos que las odiaban por su alteridad intrínseca. Aún así, no todas fueron vilipendiadas o irónicamente quemadas como brujas. Las descendientes de estas pocas tuvieron sus propias hijas a su vez, y a lo largo de las generaciones, la peculiaridad genética de la Hermandad Silenciosa se abrió camino en la vasta extensión de la raza humana. Las Hermanas del Silencio se han unido, pero rara vez desde su devolución al final de la herejía de Horus, y a cada caso importante de su reunión para la guerra fue eliminado de los registros imperiales. Incluso entonces, sus diversas órdenes permanecieron divididas por la necesidad, reuniéndose solo en secreto. O sea, ya hubieron varios casos en los que ellas se reunían en hermandades secretas, anónimas, por debajo de cuerdas para evitar ser notadas por el imperio en general. Pero, desde entonces en los años terrestres, su número ha crecido de forma gradual pero constante, hasta alcanzar finalmente decenas de miles. Ahora, en la era Indomitus, la hermandad es un vasto ejército de nulidades psíquicas, listas para extinguir las oscuras llamas del caos que amenazan con consumir el imperio tras el nacimiento de la cicatriz maledictum. Y sí, Guilliman no es ningún idiota, él las vio y dijo: me sirve. Denle a estas chicas lo que necesiten y reconstruyan su base en la luna. Démosle nuevamente todo lo que sea necesario para traerlas de vuelta como organización. Así que, sí, a estas chiquitinas volvieron a reconstruirles su monasterio en la luna, la cual les sirve como su base de operaciones principal, y nuevamente vuelven a tener un gran número de ellas en el Palacio de Terra. Ya terminando de hablar de su historia, pasemos a conversar acerca de cómo les ha ido a ellas más en la actualidad, más que todo ahora que nuestro amigo Guillermito se está encargando de las cosas.
Aunque una parte de la Hermandad Silenciosa todavía se guarnece en los barcos negros, muchos han respondido al llamado de la guerra tras el nacimiento de la gran fisura de la era Indomitus. Con las tormentas disformes asolando el imperio y los primarcas demonios recorriendo los mundos del universo material una vez más, ha llegado el momento para que la Hermandad Silenciosa cambie el curso vacilante de la historia humana. No se les encontrará faltos aquellos a quienes el Gen Paria se manifiesta plenamente y siguen siendo muy apreciados por el Adeptus Astra Telepática. A menudo se buscan con gran detenimiento y con un coste considerable. Una vez que han sido asegurados, los barcos negros las recogen y los devuelven a Santa Terra. Eso sí, la mayoría muere durante las estrictas pruebas de lealtad y los castigadores regímenes físicos que deben soportar como parte de su entrenamiento. Algunas, si se los considera aptos para ello, pueden ser llevadas a la fortaleza oculta del Templo Culetsus del Officio Assassinorum, donde son entrenados y transformados en los horrores sin alma conocidos como asesinos Culetsus. Otros se convierten en guardianes del alma dentro del Palacio Imperial. Y a pesar de la intensidad de sus pruebas, un número significativo de estas parias tienen la pura fortaleza para formar parte de la Hermandad Silenciosa. Fue Roboute Guilliman quien, tras su resurrección en el 999 del milenio 41, después de la 13ª Cruzada Negra y la reanudación de sus funciones como Lord Comandante del Imperio, ordenó que los restos de la Hermandad Silenciosa fueran localizados y reincorporados al redil imperial. Guilliman recordaba bien el valor que su padre había otorgado a las Null Maiden o a las doncellas nulificadoras. Con la amenaza planteada por la Gran Grieta, ahora eran más necesarias que nunca, y declaró el Dispensatus Anathema. Básicamente, tráiganme a esas chicas. Sí, señores, Guilliman dijo que le traigan a las morras chidas, enviando como emisarias a aquellas de la hermandad que habían luchado con él en la batalla de Luna. El decreto llamó a las Hermanas del Silencio que todavía luchaban en los sectores que rodean el mundo del trono. Cuando la cruzada Indomitus de Guilliman tomó forma y se reunieron las primeras flotas, bandas de hermanas silenciosas convergieron en Terra desde todas las direcciones. Cada grupo aislado había enfrentado diferentes desafíos a lo largo de las generaciones, divergiendo para superarlos según lo dictaba la necesidad. Las tácticas, carácter y tradiciones de cada grupo estaban muy alejados entre sí, pero su sentido colectivo del deber no se vio afectado. Las huestes de las Hermanas Silenciosas en Terra finalmente llegaron a cerca de 3000, y Guilliman las declaró Vigil Indomitus. Serían los primeros de una red cada vez más extendida de vigilias por todo el imperio. Cada uno de los cuadres conseguiría la autoridad explícita para llevar a cabo sus antiguos deberes. La vigilia Indomitus se dividió en cuadros, y cada uno de ellos se unió a los grupos de batalla de las flotas de la cruzada Indomitus. Y verán, ¿qué fue sucediendo a medida que se fueron uniendo? Las últimas supervivientes de esta hermandad estaban dispersas por todo el imperio, la mayoría reducidas a un pequeño puñado de miembros que había seguido luchando aquí y allá, pero sus días de gloria eran, en el mejor de los casos, un mito. Las personas por quienes habían muerto para proteger no las recordaban. Pero después de miles de años estándar de oscuridad, cuando Guilliman regresó, las Hermanas del Silencio regresaron voluntariamente a la luz, no por quién era, sino por lo que era. Para ellas, el primarca era un santo viviente. Y esto no le agradó mucho a Guilliman. Verán, a Guilliman le sorprendió que las Hermanas del Silencio adoraran a su padre como un dios, como lo hacían tantas otras almas descarriadas de la actual era oscura. No por primera vez esto hizo que Guilliman pensara en su hermano Lorgar, el primarca demonio de los traidores portadores de la palabra, que había estado tan hambriento por encontrar a alguien digno de su devoción. Ya no centralizada dentro de los vastos conventos de Luna, la hermandad ha restablecido recientemente una presencia en cada segmento, formando muchas nuevas órdenes y ramificaciones. Algunas están encargados de tareas específicas, como infiltrarse en los túneles hiperespaciales de la telaraña para obstaculizar los planes de razas psíquicas Xenos.
recuperar a los parias de las fuerzas enemigas que buscan usarlos para su propio beneficio o neutralizar ataques espectrales en ubicaciones estratégicamente vitales. Otras tienen carte blanche, sí, soy francés, ulala, o carta blanca para seguir sus propias agendas siempre que culminen con la destrucción de las fuerzas del archienemigo. Si hay alguna cualidad de estos desviados genéticos comparten en abundancia es la autosuficiencia. Las Hermanas del Silencio han sido una fuerza basada principalmente en flotas desde que el primarca volvió a convocar sus órdenes. Tienen pactos de larga data con astrópatas, veteranos y casas de navegantes que son más capaces de soportar su presencia en viajes interestelares. Bajo las instrucciones de Guilliman, han jugado un papel decisivo en la navegación de las turbulentas tormentas disformes que azotan la galaxia desde el inicio de la Noctis Aeterna, o la Noche Eterna, y el nacimiento de la Gran Grieta, reuniéndose en grandes cantidades para proyectar un campo nulo capaz de repeler al propio Empirio, o el Immaterium. Sin embargo, este enfoque sigue siendo peligroso. El efecto del gen paria es exponencial y puede incluso causar fuego amigo, por así decirlo, ya que puede paralizar un esfuerzo bélico a través del miedo involuntario, confusión y mal funcionamiento astropático entre sus elementos no parias si se usa mal. Pero la eficacia de las hermanas no puede ser negada, ni siquiera por quienes las aborrecen. Pueden calmar tormentas sobrenaturales y rechazar invasiones demoníacas solo con la fuerza de su presencia. En muchos sentidos, la hermandad vigila la evolución psíquica de la humanidad. En verdad, estas mujeres son la encarnación de la muerte para aquellos que creen que sus poderes antinaturales los convierten en dioses entre los mortales. Las garras del emperador siempre están listas para derribar a esos tontos de sus pedestales. Para finalizar, hablemos de algunas cositas que hay que dejar claras y que seguro tendrán alguna que otra duda. ¿De qué trata el voto de tranquilidad? Es la razón por la que las Hermanas del Silencio son, las Hermanas del Silencio. El secreto era más que solo el lema y el método de la Hermandad Silenciosa. Era fundamental para su ser. Una vez finalizada su formación y confirmada su inducción en la hermandad, proceso que comenzó cuando fueron acogidas en la infancia, el paso final en el camino de la orden es el voto de tranquilidad, una solemne dedicación a su deber hasta la muerte que se manifiesta exteriormente como el voto de silencio que dio a la Divisio Investigates su título más común. A partir de ese momento, ninguna hermana del silencio pronuncia una sola palabra durante el resto de sus vidas, ni siquiera bajo la presión del dolor, ya sea el golpe de una espada o el impacto de una bala. Tal fue su estoica determinación. Ningún secreto podría ni pasará jamás de la guardia de las Hermanas del Silencio, y nunca se dio ninguna palabra de remisión o clemencia de parte de ellas. Otro símbolo de este voto absoluto es el gorjal blindado estilo rastrillo que llevan como parte de su panoplia de guerra. Ya saben, esa máscara que llevan en sus rostros que se parece a la que le ponen a Hannibal Lecter, así le digo yo. La cual a menudo en combinación con una calavera se había identificado con la orden en la iconografía del imperio. Les pondré una imagen por aquí. Y finalizaremos hablando de un par de hermanas del silencio muy badass de la era de la herejía de Horus. Por cierto perrito en taza ya conocerán este nombre, Genetia Kroll, conocida también en el mito popular como la Reina Sin Alma. Era la señora de la Guardia Raptor y una de las confidentes personales de batalla del emperador, así como la hermana de silencio de mayor rango durante los primeros días de la herejía de Horus. Genetia Kroll era una guerrera de las más siniestras del imperio y fue una de las señoras de guerra más misteriosas y temidas, la principal líder de batalla de su orden, la cual acechó en las sombras de la Gran Cruzada a instancias de su maestro el emperador. Ella comandaba ejércitos enteros que buscaban y mataban a psíquicos convertidos en aspirantes a dioses y cortaban las vidas de aquellos que pretendían subvertir o negar el gran diezmo y castigaban con sangre a cualquiera que matara a los de su hermandad. Y finalmente, la que para mí es la hermana del silencio con mayor estilo, joder, es que mírenla, esta épica. Se llamaba Verónica Zulat.
Ella fue responsable de la ejecución del gran diezmo de los psíquicos y ostentaba el rango de Señora de los Barcos Negros. Y de hecho fue la gran almirante de la flota de la Divisio Investigates durante la era de la Gran Cruzada y la herejía de Horus. Durante la Guerra de la Telaraña, Sulat supervisó el decreto conocido como la Sanción Tácita, por orden directa del emperador. Este decreto implicó la reunión acelerada de psíquicos en todo el imperio para sacrificarse con el fin de alimentar el trono dorado el tiempo suficiente para que el emperador lo abandonara sin correr el riesgo de que las protecciones que rodean la telaraña imperial colapsaran, de modo que así él pudiera participar con seguridad en la lucha contra las fuerzas del caos dentro de sus confines. Y eso es todo por ahora. Espero que les haya quedado más claro todo lo que conlleva esta hermandad tan silenciosa, estas chicas tan badass y por todo lo que han tenido que pasar. Si muchos creerían que ellas se las verían al mismo nivel que las hermanas de batalla, pero no, son muy distintas y han pasado por mucho. Espero que hayan disfrutado el video, gente, y ya nos veremos en una siguiente ocasión. Bye bye.